Nicolás Veiga es doctor en química y trabaja en química computacional y en investigación didáctica. ¿Qué es eso? Escuchá este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Nicolás Veiga. Nicolás es doctor en química y es docente grado 4 del área inorgánica del departamento Estrella Campos de la Facultad de Química. Tiene 4 grandes líneas de investigación que van desde la química computacional, pasando por la impresión molecular al análisis estadístico en investigación didáctica. En 2021 fue ganador en el área química del premio Caldeiro Barcia, que premia la excelencia académica en ciencias básicas. Además, pero no menos importante, por lo menos para mí, fue mi primer profe de práctico en mi carrera en Facultad de Química y ahora es uno de mis tutores del doctorado. Hablamos de su investigación, de su carrera como docente e investigador y, como siempre, del éxito y del fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Nico, muchas gracias por venirte a esta facultad un día que no ibas a venir. Por favor. Y acompañarme en este podcast de ciencia. Yo ya te voy a haber presentado y voy a probablemente haber tirado el boludato de que vos fuiste mi primer profesor de práctico. Ok, bien. Yo ya me voy preparando entonces para esa introducción. Bueno, no sé por dónde empezar porque en realidad tenés como una carrera, desde que yo nací en esta facultad vos estás. Soy eterno. Sí, si bien sos un investigador relativamente joven, tenés varias líneas de investigación, varios proyectos en los que estás trabajando y me gustaría dejar la parte de educación más para el final, así que vamos a empezar con la química inorgánica más pura y dura. Perfecto. Y contame un poco sobre lo que investigan, las cosas que hacen, qué se están preguntando y por qué. Bueno, bien. A ver, yo en el área básica de ciencias, digamos, ciencia en particular en química, yo participo, si querés, de 3 líneas de investigación. La primera de ellas que te voy a comentar, yo nací con ella, digamos. Es decir, fue la línea que cuando yo tenía 20 años me acoplé y luego fue en la que yo hice mi posgrado, mi doctorado en química, y en la que luego seguí trabajando como investigador consolidado. Y las otras 2 que te voy a contar las creé ya como investigador en sí, y tengo estudiantes que trabajan en ellas y a los cuales dirijo, digamos. La primera línea en la cual yo nací, digamos, es una línea más en el área de la bioinorgánica. Te cuento, existen unas moléculas que se llaman inositol-fosfatos, que son muy particulares, existen en una concentración apreciable en todas las células eucariotas. ¿Sí? Okay. Todas las que tienen núcleo. Todas las que tienen núcleo, exactamente. Y se encuentran allí. Y los biólogos y bioquímicos no saben mucho qué hacen. No tienen mucha idea qué hacen. En realidad están como en una concentración apreciable, no todas a la misma concentración, ¿no? Porque es una familia, pero no se sabe mucho qué rol cumplen. Ok. Y el problema es que se ha dilatado esto de entender qué es lo que hacen porque tienen una química muy compleja de entender. Y claro, uno no es como los polímatas del siglo XIX, que sabe todo, sabe bioquímica, sabe biología, sabe química inorgánica, sabe... Hoy en día el científico se especializa, ¿verdad? Entonces, quien sabe de bioquímica, y el que sabe de biología, etc. Y entonces los bioquímicos y los biólogos se enfrentan con una química muy complicada que no les permite, a través de los experimentos que ellos hacen, entender qué es lo que está pasando, porque se comportan tan... complejamente esas moléculas, digamos, que es como muy complicado entender los resultados. Se generan como artefactos en los experimentos salen mal, y como que no entienden mucho qué es lo que está ocurriendo. Entonces, mis jefes en ese momento vieron que ahí había un nicho de trabajo para la química inorgánica, y empezamos a trabajar, a tratar de entender cómo estas moléculas se comportan en agua, ¿sí? En el medio intracelular, que es básicamente acuoso. Sí. Tiene mayoritariamente agua. Y entonces empezamos a estudiar poco a poco qué interacciones tienen estas moléculas
con, por ejemplo, iones minerales. Magnesio, calcio, zinc, hierro. Iones minerales que todos necesitamos para la vida y que obviamente están dentro de la célula. Claro. Y vemos que había una interacción muy importante con ellos. Tan importante que muchas veces esas moléculas llegaban a precipitar. Eso quiere decir, forman sólidos incluso dentro de la célula. Ok. Esos sólidos eran los que generaban los artefactos en los experimentos que se estaban reportando hasta ese momento de los biólogos y bioquímicos. Entonces en ese momento me dijeron, ¿no quieres hacer un posgrado en esto y entender un poquitito más, darle herramientas a biólogos y bioquímicos? Yo dije, bueno, sí, me meto en esto. No sabía dónde me metía, porque en realidad tuvimos que seleccionar solo 3 miembros de la familia, porque las familias son más de 60 compuestos, y fue eterno. De hecho, mi tesis de posgrado tiene 650 páginas y 300 de anexo. Hablando de 3 moléculas. Sí, ¡Wow! Exactamente. Para reírnos un poco de la extensión, digamos. Y bueno, empezamos a entender un poco qué era lo que estaba pasando y la verdad que tuvo un impacto muy grande la investigación y pudimos reportar, publicar en revistas científicas bastante bien. De hecho, yo al momento de recibirme sacamos creo que 7 artículos científicos de eso. Chan, un montón. Sí, un montón. Un montón porque la verdad que tuvo bastante impacto. Y así que, bueno, fuimos como por ese lado, como entendiendo. Lo que pasa es que hay algo que yo no te conté y es que el miembro más importante de esa familia, que se llama fitato, es el que está en mayor concentración y tiene una dicotomía allí que yo no te conté. Porque por un lado, toda esta familia, incluso el fitato, parece ser importante para la célula, por algo está dentro. De hecho, hay algo que sí se sabe y es que en algunas patologías, sobre todo neurológicas, la concentración de estos inositol-fosfatos, de estos miembros, está como trastocada. Hay algunos que están en mayor concentración, otros en menos. Hay algo que tiene que ver con la señalización celular allí, pero no se entiende mucho qué. Todavía se está estudiando, de hecho. Pero el miembro más importante, el fitato, está en concentraciones incluso muchísimo más grandes en las células de las semillas. Por ejemplo, típico caso, cereales, leguminosas. ¿Sí? Y entonces uno está ingiriendo diariamente una gran cantidad de fitato, ¿no? Sobre todo en países en donde la dieta se basa en alimentos verdes. ¿Ah? ¿Y cuál sería el problema de ingerir tanto fitato? Que como yo te dije antes, interactúan mucho con iones minerales, ¿no? Claro. Entonces, al interactuar con iones minerales, ¿qué pasa? Precipitan, como decíamos recién. Forman estos sólidos. Y los que generaban los problemas en los experimentos antes. Eso mismo. Pues ahora, lo que pasa es que cuando tú ingieres fitato, él precipita con el calcio de tu dieta. Y te saca el calcio. Y te saca el calcio. Señor, no. Exactamente. Y precipita con el hierro. Y te saca el hierro. Señor, no. Fitato, ubíquese. Exactamente. Entonces se ha logrado probar que en países en donde la dieta es basada en alimentos verdes, cereales, leguminosas, por ejemplo, a ver, para que se entienda, frutas, verduras, incluso, la gente tiende a tener anemia, por ejemplo. Claro. Por ese tema. Pero ¿qué es lo que pasa? No se sabía cómo funcionaba esto. Se creía que era porque había una formación de un sólido allí y todo lo demás. Entonces, en mi tesis estudiamos también, generamos un modelo gastrointestinal a nivel computacional. O sea, yo utilizo una computadora en donde programé un algoritmo que me logra predecir si yo, por ejemplo, tomo 50 mililitros, una taza, vamos a decir, 250 mililitros de leche entera con 50 gramos de cereales en mi desayuno, el algoritmo me dice qué parte del calcio de la leche se va a precipitar, va a formar el sólido con el fitato y uno lo elimina cuando va al baño, básicamente, y qué parte va a quedar disponible para ser absorbido. Entonces en mi tesis logramos generar como ese modelo y yo logré indexar, digamos, colocar dentro de una lista de ese algoritmo 150 alimentos diferentes. Entonces empecé a jugar, que es lo que nos encanta a los científicos.
Empecé a jugar. Está bien, yo me tomo una taza de leche y 50 gramos de cereales. Ok, la mitad del calcio, opa, se me está yendo. Ujú. Pero ¿qué pasa si yo me tomo un jugo de naranja? Ah, Entonces ahora hay más calcio disponible. Y hay más magnesio disponible. claro. Y hay más zinc disponible. ¿Y qué pasa si yo a la leche le agrego cocoa? Ojo, ahí la fibra de la cocoa empieza a llevarse iones minerales. Y entonces empecé a como jugar con eso. Como que hiciste los Sims, pero el Sims más Sí. aburrido del mundo. Sí, exacto. Bueno, sí, para mí era re divertido igual. Pero yo no soy una persona normal. Y bueno, y con eso logramos generar una serie de lineamientos nutricionales, Ujú. ¿tá? Como para, con la dieta uruguaya, con los alimentos que tenemos aquí en Uruguay, poder mejorar la absorción de minerales, de zinc, de hierro, de calcio, de magnesio y de otros Ujú. a nivel intestinal. ¿Y eso lo probaron empíricamente de alguna manera o quedó en estas son las recomendaciones, este es nuestro modelo, suerte en pila? Pasó así. Te puedes imaginar que con una tesis tan grande yo no llegué a poder jugar mucho con esto. Y después que yo me recibí de doctor y tuve estudiantes y generé otras líneas de investigación, esta fue quedando un poco relegada. Ujú. Y acá quiero ser explícito porque quedó relegada. Y es que aunque yo presenté proyectos para Ujú. poder seguir con esto, nunca fueron financiados. Cosas que... Eso sí es la ciencia en sí misma. Exacto. A veces pasa que no hay financiación. Exacto. Y esto pasó 2 o 3 veces y yo después no presenté más proyectos porque un poco te entra como desde un punto de vista del científico, ¿no? Ujú. Como la decepción Claro. respecto del sistema de investigación. Ujú. Yo entiendo que los recursos son limitados, claro que sí, obviamente. Pero uno, bueno, llega un momento que se decepciona un poco. Ujú. Y se cansa también. Sí. Y ve que otras líneas de investigación, bueno, capaz que tienen otra salida, otra producción, y bueno, y eso va quedando. Y así fue quedando, digamos. Ujú. Pero en algún momento pienso que sí, que se puede intentar probar. Yo solo te digo algo que hay algo que yo sí logré probar. Ujú. Y yo logré validar el modelo. Eso sí lo logré Ah. hacer. Validar quiere decir, yo por ejemplo tomé un artículo de investigación previo Ujú. que lo que hacían era, le daban a las personas una cierta dieta y luego le metían en sangre cuánto tenía de hierro, de zinc, de Ujú. calcio, de magnesio. ¿Se entiende? Sí. Pues yo lo que hice fue lograr probar que el modelo predice las mismas tendencias e incluso niveles de minerales en el intestino que este estudio. Ok. Eso sí lo logré probar. Bien. Pero lo que no hice fue algo que tú dijiste recién y es tratar de colaborar con un grupo experimentalista para que lo logre probar en pacientes. Es decir, Claro. bueno, acá, la dieta uruguaya. ¿Corre? ¿Corre o no corre? ¿Me explico? Y otra cosa que una vez cuando lo presenté en un congreso se acercó una persona y me dijo, tenés que adaptar este modelo a los niños, a los Claro. bebés y niños. Ujú. Porque desde un punto de vista pediátrico eso es muy importante. Sí. ¿Tá? Por ejemplo, las bandejas de los CAIF. ¿Cómo la tenemos que manejar Claro. con los niños? ¿Qué tendríamos que poner y qué no? Ujú. Pero bueno, para eso se necesita dinero. Se necesita poder contratar gente porque yo no puedo hacer todo. Porque irónicamente vos tenés que comer. Exacto, exactamente. Todo no se puede hacer y entonces, bueno, capaz que el día de mañana lo retomo en algún momento solo. Bien. Antes de seguir con tus otras líneas de investigación, ¿se encontró alguna utilidad o algo positivo o algo que haga el fitato? Porque está sonando a que está ahí para romper la paciencia. Muy buena pregunta, porque eso me hace acordar de que no te terminé la dicotomía. Claro. La dicotomía es que el fitato es un antinutriente, por esto que te contaba, Ajá. pero por el otro lado, el fitato se ha utilizado con éxito para tratar pacientes con distintos tipos de tumores. Ajá. Por ejemplo, se ha logrado reducir tumores a nivel, por ejemplo, de vejiga, colon, Ujú. pulmonares, etc., utilizando una solución de fitato, utilizando el fitato, porque el fitato es un antioxidante natural. Entonces esa es la dicotomía de ¿cómo hago? Lo tengo que consumir, pero si consumo mucho se me complica, ¿no? Y es por eso que yo creo que el modelo que nosotros armamos es importante, porque te dice hasta dónde Claro. vos deberías en tu dieta consumir fitato. Claro, porque no podés no consumirlo, además. No. Y además, si están todas las células eucariotas
algo debe estar haciendo. Exactamente. Sí, exactamente. Y te cuento, para finalizar con esta línea, que tiempo después, ya en el año 2015, cuando yo ya me había recibido, ya era un investigador, ya tenía estudiantes, ya todo, una profesora alemana se comunicó conmigo para decirme que había leído mis artículos y que ella había logrado sintetizar en el laboratorio otro miembro de la familia, no el fitato, sino otro miembro de la familia, que ese miembro de la familia es para los que trabajamos en esto la panacea. Se puede explicar el paraíso. ¿Por qué? Porque es un miembro de la familia que se ha logrado probar cuáles son sus funciones dentro de la célula y se ha logrado además probar qué relaciones tiene con patologías neurológicas. Pero nunca se había logrado aislar, porque cuando uno lo aísla se rompe esa molécula, se destruye. Ella lo logró sintetizar y estabilizar, preparar en el laboratorio y me dijo, si vos me decís qué le tengo que medir, yo te mando todos los datos. ¡Ah, divino! Y yo le dije, medile esto, esto y esto. Entonces yo le ajusté los datos y logramos determinar que lo que pasa, hice algunos cálculos computacionales y lo que logramos determinar fue que esa molécula funciona como un interruptor molecular, se llama. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de en qué parte de la célula se encuentra y cuáles son las condiciones en las que se encuentra, está de una manera o de otra. Nice. Tiene una forma u otra forma, si lo quieren ver así. Y eso activa o desactiva algunas reacciones que ocurren dentro de la célula que desencadenan luego algunas patologías que se observan a nivel neurológico. Tremendo. Sí. Sí, eso pasó. ¿Vos te imaginabas cuando eras un niño recién nacido de la academia que ibas a estar haciendo o sea, parecía que ibas a hacer todo este recorrido? ¿Había algún tipo de expectativa o era más? No. Nadie entiende que Silvato toca esta molécula, vamos a estudiarlo. Ni loco me imaginé. Ni loco me imaginé. Esto fue como creciendo de a poco y llegó un momento que se fue de mi control, porque era como demasiado trabajo y la gente estaba interesada y se publicaba en revistas científicas muy bien y tuve muchas colaboraciones por esto. No pensaba esto solo. No, para nada. Tremendo. Sí. Bueno, entonces, tenemos el fitato, lo dejamos ahí. Perfecto. Si alguien que está escuchando quiere hacer una colaboración, Nico está más que disponible. Me agarro viaje a mí con mi doctorado, así que a esta altura. Ya cualquiera. Exacto. Entonces, contame un poco de tus otras líneas de investigación, las que vos elegiste. Me gustaría en realidad hablar un poco de cómo una persona inventa una línea de investigación. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué criterios tiene? Me desperté y vi esto. ¿Y cómo sabes si es un camino que valga la pena empezar a recorrer, aunque sea dar los primeros pasos y ver qué onda? O si directamente te tirás. ¿Cómo se hace eso? Oh, qué pregunta, ¿eh? Mira, yo lo que te puedo decir es que y esto es una opinión muy personal, porque yo me crié en una familia de universitarios. Yo sabía que quería venir a la universidad. Luché por eso. Mis padres son docentes. Yo sabía que quería venir acá y sabía que quería hacer docencia, investigación y siempre fui como muy proactivo en eso. Entonces, capaz que es una opinión muy sesgada. Pero yo lo que te puedo decir es que no hay cosa más linda que investigar lo que te gusta. Entonces, eso que vos decías, sabía si realmente esto iba a dar para... No me importó. A mí lo que me importa es que me guste. Y si a mí me gusta, vale la pena. Eso es una opinión muy personal. Después está el sistema que te cobija. Que hoy en día, para mí, lamentablemente, te dicen que investigar. Sí. Porque te dice, las áreas prioritarias son esta y esta. Si tú no investigas en esas áreas prioritarias, es muy difícil conseguir financiación. Entonces, muchas veces uno tiene que generar como un compromiso de lo que le gusta y lo que se financia. Porque es que si no es complicado, digamos. Cuando yo me recibí de doctor, te voy a ser totalmente sincero. Estuve 2 años de mi vida a la deriva. A la deriva quiere decir, después que vos te recibís, tus jefes te dicen, bienvenido a la vida académica. Ahora sos adulto. Ahora sos adulto responsable, deja el nido. Y uno empieza como, ¿qué hago? Al principio, uno continúa con cosas de su posgrado. Como yo te dije, el modelo gastrointestinal, computacional, las colaboraciones con esta profesora alemana, etc. Pero uno empieza a sentir
que necesita hacer otras cosas. Ujú. Y ahí es cuando viene lo que vos decís. ¿Cómo hago para elegir una línea nueva? Bueno, la segunda línea de la que te quiero contar se basa en la química inorgánica computacional. Ujú. Y esa no la tuve que inventar porque vino conmigo. Porque a mí siempre me gustó la informática, siempre me gustó las computadoras, siempre me gustó eso. Pero nunca estudié al respecto. Claro. Y un día, leyendo algunos artículos de investigación... No, paréntesis. Nunca estudiaste programación, ingeniería de software, Sí, porque sí investigaste. Sí, investigué. Pero nunca estudié en esas áreas, nunca me formé. Y un día leyendo, me di cuenta de que se podían hacer algunos, usando computadoras, ¿no? Uh-huh. Algunos, si querés, experimentos o determinar algunas propiedades de moléculas en la computadora sin ir al laboratorio. Claro. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Me empecé a meter un poco. Luego alguien en el área donde yo trabajaba, en la cátedra, hacía esos cálculos y entonces empecé a mirar cómo era que hacía. Y luego hice algunos cursos que se dan aquí en facultad y me enamoré. Me enamoré completamente de eso y no lo pude dejar y es hasta el día de hoy que antes de venir estaba revisando unos cálculos que estaba haciendo y empecé poco a poco. Empecé primero a calcular estructuras de moléculas, luego algunas propiedades, por ejemplo, cómo las moléculas interactúan con la luz. Yo qué sé, luego, por ejemplo, empecé a generar reacciones entre moléculas, usando computadoras, digamos, si se quiere, y me empecé a dar cuenta de que eso tenía un potencial enorme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a contar lo que estamos trabajando ahora, para que un poco tengas una idea. COVID, tema COVID-19, ¿no? Tema SARS-CoV-2, si querés, el virus del COVID. Hoy en día se sabe que ese virus, por ejemplo, para poder infectar a las personas y luego contagiarse al resto, necesita de lo que se llama una proteasa. Una proteasa es una proteína, una molécula grandota, digamos, que hace cosas. Cuando el virus ingresa a la célula, ella empieza a trabajar y lo que hace es ayudar al virus a replicarse para poder infectar otras células. Si nosotros logramos bloquear esa proteasa, el virus ya no funciona más. Datazo. ¿Cómo se logra bloquear esa proteasa? ¿Cómo se logra inactivarla? Pues ella tiene como un hueco. Es una molécula grande que tiene como un hueco. Tiene más de un hueco, pero bueno, centrémonos en un hueco. Si uno logra cubrir ese hueco con algo, por ejemplo, genero otra molécula que vaya y se meta en ese hueco y lo bloquee, lo tape, la proteasa deja de funcionar. Se inactiva. Bien. ¿Está? La pregunta que se da a todo el mundo es, ¿qué molécula tengo que usar para poder meter ahí y que encastre justo como una cerradura, una llave, quiero decir, en una cerradura? Está. Muy bien. Uno podría decir, bueno, pongo a alguien en el laboratorio, a un grupo experimentalista a trabajar en el laboratorio, a sintetizar infinitas moléculas y probarlas. ¿Cuánto dinero puede salir eso? Sí, y suena medio a pongo 100.000 monos con máquinas de escribir hasta que alguien escriba el Quijote. Sí, exacto, suena a eso. Sí. Y eso trae dos problemas. Primer problema, ¿estamos investigando con una lógica ahí? No. Segundo problema, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta en reactivos? En horas hombre o mujer. Ya no sé si se dice así, hora persona. Quiero decir, ¿cuánto? Sí. Entonces, ¿no sería mejor que nosotros pudiéramos hacerlo en una computadora y probar 1000 moléculas en 2 horas y decirle, sinteticen esta? Claro. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con un estudiante. Estamos probando distintos compuestos, distintas moléculas, y en la computadora usamos un software que logra tomar la proteasa, tomar las 1000 moléculas e irlas pegando una con otra. Ir probando. Y nos dice, la que encastra mejor es esta y esta. ¿Se entiende? Y entonces cuando yo descubrí eso, me enamoré. Y entonces, dentro de esta línea de investigación de la inorgánica computacional, tengo varios estudiantes y varios proyectos. Algunos que tienen que ver con esto, moléculas bioactivas capaces de poder, por ejemplo, inactivar el virus del COVID. Y tengo otras con las que colaboro, por ejemplo, en compuestos antitumorales. Tengo otros que colaboro, por ejemplo, en compuestos que tienen variada actividad biológica, con gente, por ejemplo, del Departamento de Química Orgánica. Y ahí digo variada porque son tantos grupos con los que colaboro que todas tienen diferente actividad. Y entonces, bueno, en eso estamos trabajando hoy en día. Y la verdad que, bueno, trabajo incluso ahora con un grupo en magnetismo molecular.
¿Y eso para qué? A ver, para hacerlo fácil es diseñar compuestos que luego puedan utilizarse, por ejemplo, en dispositivos de almacenamiento de información. ¿Cómo funcionan los discos duros de las computadoras? Funcionan básicamente guardando información de manera magnética. Claro. Pues, ¿cómo podemos generar sustancias químicas que sean mejores para almacenar? Y en eso estamos trabajando a nivel computacional, también para evitar el gasto de dinero en el laboratorio, digamos. Tremendo. ¿Te ha pasado de... O sea, vos decís, bueno, las mejores moléculas van a ser esta y esta, y que después las prueben en el laboratorio y no sean, o sea, no funcionen, no corran. ¿Y qué haces ahí? Ha pasado, porque claro, los modelos computacionales tienen sus aproximaciones. Entonces, por supuesto que no son infalibles. Y además, nosotros simplificamos nuestro modelo a nivel computacional. No tenemos toda la maquinaria celular para probar, la complejidad que hay en todo ese medio, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Muy buena pregunta. Muchas veces se sigue probando hasta encontrar moléculas incluso mejores, ¿tá? O tomamos datos experimentales, porque también los experimentalistas nos dan datos, nos dicen, esta no funcionó, pero esta parece que sí. Claro. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? A ver cómo mejoro mi modelo computacional. Ahí va. Y ahí retroalimento. Y así vamos, es un ciclo en realidad. Ahí va. Sí. Está bueno, me gusta eso de que no queda en el laboratorio y no queda en la computadora tampoco, no es, estas son las mejores, suerte en pila, que pases bien, sino que hay un ciclo que también después termina mejorando el modelo, que te hace predecir mejor, que te... Eso. Me encanta. Eso mismo. Sí, exacto. Bien. Y vos, además de esto, sí. tenés otras 2 líneas. Yo tengo una línea más en química y luego, bueno, en educación, digamos. Sí, exacto. Bueno, la otra línea, que fue la que se generó más recientemente, se llama impresión molecular. Ok. Es tipo, esta molécula, qué impresión que me da. Impresión molecular se llama. Y a ver, para hacerlo sencillo. Ajá. La impresión molecular es una técnica experimental, se hace en el laboratorio, sencilla, no es demasiado compleja, que lo que permite es imprimir cavidades que tienen cierta forma adentro de polímeros. ¿Ah? Okay. O sea, dentro de un material plástico, si lo quieren ver así. Okay. ¿Sí? Y uno puede elegir qué forma tienen estas cavidades. Perfectamente. Okay. ¿Sí? O sea, que lo que uno termina teniendo es un material plástico, un polímero, que adentro tiene cavidades que tienen cierta forma específica que yo quiero. ¿Sí? Sí. Ok. Si yo elijo esa forma de determinada manera, puedo lograr que cumpla una cierta función. Por ejemplo, yo puedo lograr que esa cavidad libere controladamente un agente anticancerígeno, por ejemplo. Entonces yo puedo utilizar ese sólido que yo tengo, ese plástico, ese polímero, para poder liberar controladamente una droga, un anticancerígeno, y tratar, por ejemplo, ahora después te voy a contar, por ejemplo, sobre la mucosa intestinal, tumores. ¿Sí? Si yo elijo diferente la forma de esa cavidad, por ejemplo, puedo lograr que esa cavidad sense moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que detecte la presencia de ciertas moléculas que yo quiero. Porque las moléculas se encastran perfecto adentro de esa cavidad y esa cavidad se enciende con luz, por ejemplo. Entonces uno ve que el polímero cambia de color. Okay. Esto es como lo contrario del otro. Sí, como lo contrario del otro. En el otro tenías, vamos a hablar mal y pronto, un agujero que querías llenar con algo muy específico, y en este otro tenés la creación de un agujero muy específico que cumpla una función. O sea, es como una impresora 3D, pero de moléculas piquitititas. Sí, exacto. ¡Chan! Eso mismo. Eso mismo. Y es más, si yo elijo la cavidad de diferente manera, de diferente forma, con diferente estructura química, digámoslo así, yo puedo lograr que acelere reacciones que no se darían normalmente. Por ejemplo, te voy a contar ahora después, yo puedo lograr que se acelere la degradación de contaminantes que se encuentran en los ríos, por ejemplo, en las aguas naturales. Yo coloco ese polímero y puedo degradar rápidamente
colorantes de la industria textil que hoy se vuelcan en nuestro país a los ríos y arroyos. Sencillamente. Entonces, esta impresión molecular, para hacerlo súper claro, lo que genera son sólidos, polímeros, plásticos, como ustedes quieran decirle, llamados funcionales, porque cumplen una función que yo quiero, sea liberar controladamente una droga que necesite, sea detectar la presencia de ciertas moléculas que quiero, o sea acelerar reacciones para, por ejemplo, degradar contaminantes. ¿Sí? Y, por tanto, dentro de la impresión molecular tengo 3 sublíneas. La primera es la generación de sólidos que puedan ser utilizados como excipientes farmacéuticos que liberen controladamente a nivel intestinal un agente anticancerígeno para tratar tumores intestinales. ¿Y esto lo logramos? Sí, a nivel de ciencia básica, por ejemplo. Claro. Con un estudiante que se llama Guillermo, que trabajó hace mucho tiempo conmigo, ya no está en nuestro grupo, lo que logramos diseñar fue un polímero que, si tú lo ves, parece un excipiente farmacéutico, es un sólido blanco. Un polvito blanco. ¿Tá? Que lo que hace es, si uno lo coloca en un medio que simula el estómago, no libera demasiado, algo libera, pero poco, de ese agente anticancerígeno. Pero cuando uno lo pasa, ese polvito, a un ambiente intestinal, duodenal, del duodeno, que es la primera parte del intestino, empieza a liberar controladamente, de a poquito, hasta las 24 horas, muy de a poquito, ese agente anticancerígeno. Y eso podría ser utilizado para ir tratando tumores que ocurran sobre la pared interna intestinal, digamos. Eso por un lado. En la segunda línea de investigación tengo una estudiante que se llama Delfina, en la segunda sublínea, quiero decir, que está haciendo su posgrado en generar este tipo de materiales para detectar aniones. Por ejemplo, para poder detectar fosfato o fluoruro, por ejemplo. Hay algo que yo no sé si la gente sabe, pero hoy en día hay un problema a nivel mundial, sobre todo a nivel en Asia, en África y en Sudamérica, de contaminación por fluoruro en las aguas naturales, ríos, arroyos, lagos. ¿Por qué? Por varias cosas. El fluoruro se encuentra en minerales que se van disolviendo de a poco y va quedando allí. Se utiliza, se obtiene como degradación de compuestos que se utilizan a nivel bélico. Hoy en día, por ejemplo, en Medio Oriente, muchos de los gases tóxicos que se utilizan tienen fluoruro que se libera. Claro. ¿Sí? Pero además, las centrales nucleares, la industria farmacéutica, todo eso libera. Y el fluoruro, cuando pasa 1,5 ppm, miligramos por litro, empieza a generarle fluorosis a la gente. Y hoy ya hay una fluorosis endémica en Sudamérica, en Asia y en África por esto. Entonces, detectar fluoruro en tiempo real, saber si está a una concentración muy alta, un nivel muy alto, muy bajo, hoy en día es una necesidad. Y hacerlo con algo que sea de bajo costo y que yo lo pueda miniaturizar, llevarlo al lugar y medir cuánto fluoruro tengo. Claro. Porque si lo mido en un equipo como acá en Facultad de Química que pesa, 60 kilos, no me sirve. O si necesitas tomar la muestra, llevarla, analizarla, reportarla. Exacto. Te morís de viejo. Te morís de viejo. Entonces, lo que está haciendo Delfina ahora es, en su posgrado, sintetizar estos polímeros que lo que hacen es, cuando les ingresa fluoruro, ellos emiten luz, pero cuando les ingresa fluoruro, la luz se apaga. Digamos. Okay. Y entonces, con otro estudiante de posgrado que está en esta misma línea, Juan, lo que hizo fue montarlo sobre, ¿cómo les puedo explicar? Como una tirita de plástico. Como una tirita de acetato transparente. ¿Sí? Lo montó allí el polímero y esa tirita uno la puede sumergir en la muestra. Y puede detectar y cuantificar, incluso si utiliza patrones, cuánto fluoruro hay en agua. Bien. Con una sensibilidad extremadamente alta. Así que en eso estamos. Hemos logrado por lo menos llegar a uno de los objetivos que queríamos en esa línea. Por supuesto que uno siempre quiere más. Y los próximos pasos es intentar hacerlo con fosfato, porque el fosfato, cuando es muy alto, genera eutrofización, crecimiento de algas indiscriminado, como hay ahora, por ejemplo, en las márgenes del río Santa Lucía. El clásico, la eutrofización del río Santa Lucía. Exactamente. Entonces, en realidad, sería muy importante hacerlo, pero todo lleva su tiempo, por supuesto. Y en la última sublínea,
que la verdad que tenemos resultados, para mí son increíbles. Lo que hicimos fue generar, en la tesis de posgrado de Paulina, otra estudiante de posgrado, materiales sólidos, polvitos, como dice Sole, blancos, que tienen cavidades que logran acelerar la degradación de colorantes de la industria textil que se vuelcan hoy a los ríos y arroyos. Y eso es increíble, porque vos tomás una solución, ponés en agua el colorante, uno de los colorantes más importantes que se utilizan hoy en la industria alimentaria y textil, le pones este polvito y le agregás agua oxigenada, ¿tá? Y en cuestión de una hora y media, ¿tá? Te lo degrada completamente. Okay. No tenés más nada, ya no tenés más contaminante. Y ese polvito uno lo puede sacar y lo puede volver a usar. Eso es importante, porque al final del día también es como, no deja de ser un plástico, pero exacto, que vos lo puedas sacar y que no quede ahí en la vuelta. De hecho decanta, se va al fondo y uno saca por arriba. Un éxito. Y poco a poco estamos mejorándonos. Ahora entró un estudiante que se llama Ignacio y que es de grado. Esto quiero dejarlo en claro, no todos los estudiantes son de posgrado. Estudiante de grado, él no se ha recibido y está recopado trabajando en esto. Empezó a trabajar en un proyecto y ahora está diseñando nuevas moléculas para luego generar estos polímeros, estos sólidos. Él recién está empezando, pero ya está copado porque tiene algunas moléculas que logran degradar estos colorantes en 10 minutos. Ya estamos llegando a minutos. Lo cual, si esto se mantiene al generar este sólido, se podría utilizar hasta en filtros, Sole. Ni siquiera tratar en tanques o en piscinas de tratamiento. Ya sería, pasa por el filtro, se inyecta agua oxigenada, sale decontaminada. Tremendo. Sí. En esto ya hay personas interesadas fuera de facultad. Incluso tenemos para colaborar con el Instituto de Textiles de Barcelona. Y ya hay un profesor también en Valencia que está súper interesado en que vayamos, que mandemos estudiantes o que vayamos a poder probar eso allá. Ellos tienen mucha mayor financiación, por supuesto. Claro. Así que estamos súper contentos. Lo hemos probado con varios colorantes de la industria textil y funciona. Así que estamos súper contentos. Qué bueno, qué lindo. Es muy interesante ver cómo todo tiene algún tipo de aplicación. Es como un caso particular de ciencia básica, aplicada. Sí, pero déjame decir esto. Yo amo la ciencia básica. Sí. La amo y considero que no hay ciencia aplicada sin ciencia básica. No, por supuesto. Entonces, que yo haya podido recorrer el camino creo que me llena el alma como investigador. Pero yo nací en ciencia básica y soy ciencia básica de raza, digamos. Considero que incluso aunque estos polímeros, por ejemplo, funcionaran en un montón de aspectos, creo que hay gente que hace ciencia aplicada mucho mejor que yo y yo le pasaría la posta en ese sentido. Qué bien, qué bien. Y ahora, todavía no ha llegado el momento de la única mejor sección del programa, pero sí me gustaría que me cuentes un poco, porque no te alcanzó con la complejidad de las células, sino que decidiste meterte en el baile de tener una línea de investigación o participar de un grupo de investigación en educación, que es complejo como la masita. Sí, muy complejo, porque si son complejas las moléculas, digámoslo así, los sistemas químicos, más complejos son las personas. Claro, cuando se juntan todas estas moléculas en células y las células en tejidos y los tejidos en órganos y los órganos en un humano y ese humano viene a Facultad de Química. Sí. Porque encima viene a Facultad de Química. Eso es un nivel de complejidad tremendo, enorme. Sí, como yo te conté, yo soy hijo de 2 docentes. A mí me apasiona la docencia, me encanta. Y lo que me faltaba era investigar en eso. Y sí, participo de un grupo de investigación en el área química inorgánica de la Facultad de Química que se aboca a la investigación en diversos aspectos de la educación en química. ¿Ah? En particular, nosotros hemos investigado en, por ejemplo, cómo los estudiantes tienen diferentes preferencias por distintos recursos de los cursos, las asignaturas que nosotros dictamos. Por ejemplo, estudiamos cómo hay algunos estudiantes que tienen ciertas características que prefieren, por ejemplo, los videos animados que generamos para dar soporte al contenido teórico. Cómo hay algunos otros que tienen otras características que prefieren
las herramientas que los van a ayudar para el parcial directamente, para la evaluación. Entonces quieren, bueno, una retroalimentación. Yo hago un ejercicio, quiero una retroalimentación. Esto es lo que me gusta. Quiero que me diga si voy bien, si voy mal, cuál es el error que tengo, etc. Como hay otros estudiantes con otras características diferentes que les encanta ir más allá y les gustan las secciones que hablan de historia de la química o les gustan las secciones que profundizan un concepto. Esa era yo y así perdí inorgánica NBS. Porque tipo, no, pero está re bueno, es re interesante. Y después no sabía resolver los ejercicios. Claro. Como que las preferencias pueden ser muy diferentes. Como hay gente que prefiere ver los videos en vez de ir a la clase. Como hay gente que prefiere ir a la clase y sincrónicamente ver al docente, interactuar con él y no tanto ver los videos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, empezamos a investigar en eso, pero no nos quedamos ahí porque dijimos, bueno, además de ver las preferencias, esas preferencias, ¿qué consecuencias tienen en cómo a los estudiantes les van los cursos? A los estudiantes que prefieren esta herramienta, ¿les va mejor o les va peor? Y los que prefieren esta otra, ¿les va mejor o les va peor? ¿Sí? Y luego, dado que existe un problema muy grande a nivel de la UDELAR con la desvinculación estudiantil, muy grande, los estudiantes se desvinculan, lo cual no es una responsabilidad solo del estudiante, es del estudiante y del sistema educativo, ¿verdad? Empezamos a estudiar, por ejemplo, algunos de los recursos que nosotros tenemos, que estamos ofreciendo, ¿ayuda a paliar la desvinculación estudiantil? Y de hecho logramos determinar que sí. Nosotros mejoramos los repartidos que ellos utilizan, el material que antes era en negro sobre blanco. Sí. Básicamente, logramos incluirle secciones de un poco de historia, secciones para saber más, donde te dice, ¿sabías que tal cosa pasa en la industria? ¿Sabías que tal otro? Y cuando comparamos, los estudiantes que utilizaban frecuentemente estos repartidos interactivos se desvinculaban menos. ¿Sí? Entonces empezamos a ver que ahí había una beta de investigación y de desarrollo también, de desarrollo de mejores condiciones para la construcción del conocimiento, digámoslo así. Y bueno, en todo esto, para contarte lo que estamos haciendo ahora, estamos viendo, ok, estas son las preferencias. ¿Cómo evolucionaron antes, durante y después de la pandemia por el COVID-19? Porque de hecho, la pandemia generó cambios que vinieron para quedarse. Hoy, por ejemplo, tenemos casi todos nuestros cursos con videos en donde los estudiantes pueden acceder de manera sincrónica. Antes no lo teníamos. Hoy en día incluso tenemos hasta el Zoom para poder dar clases. Hoy en día nosotros generamos durante la pandemia un montón de material extra. Ok, ¿qué de eso los estudiantes prefieren? ¿Y cómo cambió durante la pandemia y por qué? Es lo que estamos terminando de investigar ahora y lo vamos a reportar, si se puede, en el primer semestre ya del año que viene. Ya vamos a generar un artículo científico al respecto. Y quiero dejar en claro de que yo participo de un grupo de investigación más grande, no es que yo hago todo esto. Yo me especializo en la aplicación de modelos estadísticos, del uso de herramientas estadísticas, para poder realmente hacer un análisis cabal de todos estos datos que se recogen. Tremendo. ¿Y tienen alguna estrategia que pensaban que funcionaba y después se dieron cuenta que no? ¿O es más o menos que en realidad tienen un poco de todo? ¿Y cómo funciona esa parte de qué cosas ofrecen en función de lo que han aprendido? Es muy complejo eso porque, como vos dijiste, las personas son muy complejas y la interacción con todas las herramientas son muy complejas. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, nosotros, porque uno es académico, más que todo, y uno piensa, sí, las secciones de un poco de historia, las secciones de profundización, esto seguro va a generar un cambio radical y ellos van a entender más y todo, y no es lo que pasa. Lo que pasa es que hay gente como Soledad que le encanta y va y se prende y esto y lo otro, y eso no significa que saques más o menos al final. No, de hecho significa que sacaba menos porque me distraía. Entonces es como, a veces pasa eso, pasa que uno espera que una herramienta cumpla un cierto rol y no. Lo que sí te puedo decir es que lo que logramos determinar desde un punto de vista estadístico es que los materiales tienen suficiente diversidad de herramientas como para que todos los estudiantes que tenemos, todos los tipos diferentes de estudiantes que tenemos, les guste usarlas y se sientan atraídos a usarlas. Eso sí lo logramos determinar, porque por ejemplo no hay sesgo. No hay, algunos estudiantes las usan y otros no. No hay sesgo ni siquiera de género autodefinido, por ejemplo. Tremendo. Entonces, eso sí me parece que contribuyó y era algo que no esperábamos.
decir, ok, está bien, diseñamos herramientas suficientemente dispares y variadas como para que todos los tipos de estudiantes que tenemos de alguna manera puedan utilizar, aunque sea una parte de ellas, digamos. Eso está tremendo. Sí. Y bueno, también me gusta esta investigación. ¿Esto con qué cursos lo hacen? Como para que haya, para las personas que escuchan, que tengan una idea más o menos de qué estudiantes estamos hablando. Perfecto. Sí, nosotros hasta ahora lo hemos hecho con estudiantes de primer año y nos hemos enfocado sobre todo en Química General 1, que es la primera asignatura universitaria de química que tienen los estudiantes al ingresar a Facultad de Química. Hemos hecho una parte, pero no la tenemos procesada del todo, con Química General 2, que ya es en el segundo semestre. Y también lo hemos hecho con Química Inorgánica en el tercer semestre, ya al principio del segundo año, que tampoco tenemos procesados los datos. Porque son tantos datos que lleva muchísimo tiempo y yo no estoy solo para esta línea, además. Claro. Entonces, bueno, divido mi trabajo en el tiempo que puedo. Qué bien, qué bien. Fracasá de nuevo. Fracasá mejor. Samuel Beckett. Y bueno, hablando de tiempo, ya hace un rato que estamos hablando. Yo seguiría hablando y haciendo preguntas, pero el tiempo es tirano, incluso en el podcast. Ok. Y me gustaría pasar a la única y mejor sección de este podcast, que es esta exploración del éxito y el fracaso, que empecé en 2018 cuando yo personalmente me sentía bastante fracasada. Venía de esto, perder muchas materias, no encontrar la manera en que yo podía aprobar los exámenes y los parciales, que al final del día importa, porque yo puedo saber mucho de química y de la historia, y entender las aplicaciones de la industria, pero si no salvas, no te dan el título. Exacto. Y empecé a preguntarle a la gente sobre sus éxitos y sus fracasos, pero sobre todo de los fracasos, porque está un poco instalada esa idea de, si fracasás sos un fracasado y no hay que fracasar y hay que evitar el fracaso. Y en realidad es más una parte intrínseca de hacer ciencia. Si vos no fracasás en ningún momento, no estás aprendiendo nada nuevo. De hecho, esto, mira, me acabo de acordar, la primera vez que yo tuve un accidente en el laboratorio fue en Química General 2 con Nico de profe. Exacto. Hace Yo todavía lo recuerdo. 16 años. Me quedó toda la túnica manchada, me cayó permanganato de potasio en la cara, todo bien. Por un pequeño detalle, después de ese día aprendí a agarrar bien los frascos, nunca más se me cayó un frasco. Pero me acuerdo que vos me dijiste que las personas que tienen la túnica blanca y las manos limpias son las que no hacen nada. Exacto. La única manera de mantener los dedos intactos y la túnica impecable es no hacer nada en el laboratorio. Y un poco me parece que el fracaso va por ese lado. Sí, claro. Así que me gustaría que nos cuentes alguna historia de un fracaso, una metida de pata, un problemín que tuviste que resultó en, bueno, no fue tan grave y sobreviví, no se me salieron las tripas por los dedos, o bien un aprendizaje o incluso algo bueno más adelante. Sí, claro. Tengo un millón, pero voy a elegir una, pero tengo un millón. Que además creo que ejemplifica eso que vos decís, de que un poco el devenir en investigación es eso, es fallar para levantarse y seguir por un camino que no creías porque fallaste. Claro. Mirá, con esta estudiante Delfina que yo tengo, que para recordarles lo que hacía era, generaba estos polímeros sólidos, como quieran decirle, que lo que logran determinar es básicamente si hay o no hay fluoruro y en qué concentración en agua, porque cambian su luminosidad, si ustedes quieren, su emisión de luz. Esa línea la empecé de cero, lo cual quiere decir que yo no sabía nada, absolutamente nada de impresión molecular, ni nada de polímeros que lograran determinar ninguna molécula, ni anión, ni nada. Y ella, que es una kamikaze, dijo, yo quiero hacer el posgrado en eso contigo, no importa si no sabemos nada. Y ahí nos pusimos a estudiar un poco los dos y arrancamos, pero durante el primer año y medio, que encima nos agarró pandemia. No. Durante el primer año y medio, ella estuvo haciendo medidas que ni siquiera puede poner en su tesis. No. Sí. Estuvo haciendo medidas que no sirven para nada. Para nada quiere decir, es como que nunca las hubiera hecho. O peor porque estuvo un año y medio haciéndolas.
Exactamente. Y era por mi inexperiencia dirigiendo esa línea en particular. Era la primera vez que yo dirigía a alguien también, mi inexperiencia también en la dirección de un recurso humano. Y claro, lo que nos pasaba era que no nos dimos cuenta que las moléculas que nosotros habíamos preparado en el laboratorio y los polímeros que habíamos preparado no funcionaban en agua, no estaban funcionando en agua. Y entonces nosotros queríamos medir en agua porque se nos había puesto que queríamos medir en agua y no había manera. Claro. Daba cualquier cosa a la medida. Yo le seguía diciendo, en esto que decía Einstein, ¿no? que es esto de si querés que algo cambie, si querés hacer algo diferente, no hagas siempre lo mismo. ¿Entendés? Sí. Pues yo le decía, volví a medir, no puede ser, volvamos a medir. Y así estuvimos un año y medio midiendo cosas que cuando nos dimos cuenta que era el agua el problema y cambiamos de solvente, empezamos a utilizar otro solvente, otro medio, empezaron a dar las cosas, mágicamente. Y uno dice, fue un fracaso, y uno podría pensar, fue un fracaso porque toda esa cantidad de horas que Delfina estuvo midiendo y que ya no se pueden usar y que eso no se puede reportar. Pero ¿cómo nos íbamos a dar cuenta de que era el agua? ¿Cómo íbamos nosotros luego, con esa información, como hacemos ahora, cambiar la estructura química de las moléculas que preparamos para que funcionen en agua como funcionan ahora? Era imposible, nunca nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, el fallar es parte del éxito en investigar. Es eso, me caigo de rodillas frente a algo, me frustro horriblemente, digo, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy buena persona? Pero luego me doy cuenta de que ahí hay algo lo que puedo aprender. Eso ocurre casi que naturalmente. Primero tengo que pasar, obviamente, esa primera etapa de frustración de ser humano, de decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice yo para merecer? Si yo soy buena persona, no hice nada. Y luego, en realidad, como medio naturalmente le sale al académico decir, pero ¿qué está pasando acá? Y si yo modifico esto, ¿logro cambiarlo? No, ok, volví a fallar. Y si modifico esto otro, ¿logro? Sí, ok, ya aprendí algo. Y entonces sigo por ese camino. Y creo que en la tesis de Delfina ha sido así. Hasta ayer teníamos problemas. Y creo que en realidad fue un aprendizaje que no solamente nos ayudó a avanzar, sino además algo que para mí es más importante que eso, y que tiene que ver, si querés después hablamos del éxito y no del fracaso, que tiene que ver con la formación del recurso humano. Delfina se formó. Va a terminar su posgrado formada gracias a esos fracasos. Y eso no se paga con nada, Sole. Con nada. Ni se hubiera formado de esa manera si no hubiese fracasado, como fracasó en un montón de aspectos en su posgrado. Exactamente, si no tenés nada que reportar. Si lo hubiera hecho de una, no hubieran aprendido nada. Exacto. Y después alguien hubiera querido hacerlo en cosas que no sean acuosas y no iba a poder. Exacto. Exactamente. Bien, y me gusta también siempre hablar de estas historias de fracaso porque nunca son de fracasos realmente, siempre tienen algo de éxito. Pero para terminar más arriba de este podcast, sí me gustaría hablar del éxito. Y ahí puede ser, o bien la primera vez que vos te sentiste científico, lo que yo llamo el momento mamá llegué, o cómo te imaginas que sería eso, cuál es tu próxima meta, cuál es el próximo éxito que estás buscando. Bueno, pero yo para eso necesito primero definir el éxito. Porque hay que operacionalizar el término. Para mí que sí, porque yo tengo una definición de éxito que me parece que no coincide mucho con lo que hay en mi entorno. Y eso me hace un poco diferente y me segrega un poco muchas veces. A ver, me explico mejor. Yo podría decirte, para terminar el podcast, que te quedara redondito, podría decirte, bueno, por ejemplo, yo me sentí exitoso la primera vez que me recibí, o sea, cuando me recibí de químico, o cuando me recibí con todos los honores de doctor en química. Habiendo publicado 7 papers. Habiendo publicado un montón de papers. Que yo llevo 0. O te podría decir, yo me siento exitoso cuando veo que mis polímeros logran degradar, ¿entendés? O veo que logran detectar fluoruro. O yo podría decirte eso y salir por lo fácil. Pero para mí esos son momentos que son parte del éxito momentáneo, discreto, si querés, en este juego de fracaso-éxito de la investigación. ¿Tá? Para mí eso no es el éxito, con mayúscula.
para nada. También te podría decir, podría salir por el lado fácil de decirte, bueno, cuando me dieron el premio Caldeiro Barcia, que no sé si las personas que están escuchando lo conocen, pero es un premio que se da cada una cierta cantidad de años, creo que cada 4 años, una cosa así, y lo que se premia es la excelencia en investigación en una cierta área. En mi caso me lo dieron en química. Sería como el mejor investigador joven en química de esos 4 años, no sé, ni idea. El Oscar de la química. Yo me decía, bueno, cuando me dieron eso en 2021, yo me sentí realizado, no sé qué, pero no pasa por ahí. Sí, me sentí bien, sí, está bueno que te lo reconozcan, sí, no sé qué, pero para mí el éxito es otra cosa. Y por eso sigo acá y no me fui a hacer un postdoctorado afuera, ni soy profesor en el Max Planck, ¿entendés? Para mí el éxito pasa por otro lado, pasa por la formación de recursos humanos. Para mí ese es el norte. Ese es el norte. El norte es, yo me siento realizado más que exitoso, realizado cuando mis estudiantes me superan. No hay cosa que me haga generar más endorfinas en mi cuerpo cuando yo veo a mis estudiantes que hacen algo que yo no podría hacer, o que razonan algo que yo no podría razonar, o en un tiempo que yo no podría haberlo hecho, que tienen sus propias metas, que incluso ya están dirigiendo estudiantes de grado, que logran tener ideas que revolucionan, que logran generar modelos, que logran generar conceptos nuevos a los que yo nunca hubiese podido llegar. Eso me genera una alegría y un estado de euforia que creo que eso me lleva al éxito a mí. Para mí el éxito está en formar. Por eso yo me crié en una casa en donde mis padres eran docentes y fueron universitarios, y yo sabía que quería llegar acá por la docencia, y luego eso derivó en la investigación. Pero entonces lo que a mí me gusta más es la generación de recursos humanos. Creo que ese es el capital humano que estamos dejando para el futuro, y en lo que para mí debería ser uno de los pilares más grandes del docente universitario. Entonces yo creo que ese es mi éxito. Y cuando vos me hablas de perspectiva, para mí la perspectiva es esa, es seguir formando. Y seguir formando cuando doy cursos, doy química general y les cuento de la historia, porque como fui docente en historia de la química, les cuento de la historia y les hago un intrusos en el espectáculo de las peleas entre los científicos, y ellos se copan y vienen y me preguntan, y ahí se están formando y no se aburrieron en la clase. Eso es éxito. Y cuando tengo estudiantes que se están por recibir de doctores y que van a poder seguir sus líneas, eso es éxito. Cuando tengo estudiantes que se formaron conmigo y ahora uno está en Estrasburgo, otro está en Estados Unidos, otro está en Alemania, y son investigadores jóvenes del carajo, eso es éxito. Entonces creo que el éxito va por ahí. No va ni por lo que produzco, ni por los proyectos que saco, para mí eso no va a quedar nada. Yo siempre pienso algo, y es, a mí me faltan 19 años para jubilarme. Literal, porque yo más de los 60 no voy a trabajar. Lo dejo acá en el podcast dicho. Lo dejo dicho para que me lo puedan volver a pasar. Fuertes declaraciones. Yo resisto archivo. A mí me quedan 19 años. ¿Qué va a quedar después? Cuando yo me vaya solo. ¿Qué va a quedar? ¿Va a quedar la cantidad de papers que yo, de artículos científicos? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa la cantidad de artículos que yo publiqué? ¿Va a quedar el premio que me dieron por...? ¿A quién le importa? ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar gente que haya dicho, yo me formé con Nicolás en esto. Yo me acuerdo que Nicolás me dijo tal cosa o tal otra. O alguien que está incluso en otro país. De hecho, la última vez yo estoy colaborando con uno de mis estudiantes. Hicimos un Zoom y me dice, di una conferencia y hablé de vos. Dije, no, porque mi primer profesor, el primero que me formó, ¿entendés? Eso es lo que va a quedar. Y eso es el aporte que yo creo que tiene que ver con una medida del éxito en mi caso. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Por eso me gusta hacer estas preguntas, porque es un podcast de ciencia, pero el nombre largo es un podcast de ciencia que lo hacen las personas, entonces contamos las historias de esas personas. Quedaba demasiado largo ese título. Quedaba un poco largo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Por favor, a ti. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo podés hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts
o en tu plataforma de podcast favorita. Además, podés encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y podés comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Nico o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox o Apple Podcast, en las redes, en donde te haga más feliz. Y como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. Boludato. El boludato de hoy es que alrededor de 1% de las personas que están vivas hoy son descendientes de Genghis Khan. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas. Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.